Desde la llegada al poder de Perro Sancho, Estania cambió sin hacer ruido. No hubo grandes anuncios ni discursos solemnes. Las normas que durante generaciones habían regulado la entrada a la granja dejaron, sencillamente, de aplicarse. Nuevos animales comenzaron a llegar. Algunos huían de granjas devastadas, otros buscaban oportunidades que ya no encontraban en casa. Las políticas de Perro Sancho les ofrecían acogida inmediata, acceso a la sanidad de granja, comida garantizada, alojamiento provisional, incluso una pequeña paga. Durante un tiempo, muchos españoles interpretaron aquellas decisiones como un gesto de generosidad. Estania siempre se había enorgullecido de su solidaridad. Pero, con el paso del tiempo, la percepción empezó a resquebrajarse. Los animales autóctonos, que llevaban generaciones trabajando la tierra y contribuyendo con sus impuestos al crecimiento de la granja, comenzaron a notar que los servicios ya no respondían igual. La sanidad se saturaba, las ayudas se retrasaban, los recursos parecían cada vez más escasos. Mientras tanto, desde el palacio de Perro Sancho se anunciaban nuevas ayudas, para otras granjas, para proyectos lejanos, para causas presentadas como nobles, pero siempre fuera de Estania. La sensación se volvió difícil de ignorar. La granja producía más que nunca, recaudaba más que nunca, y sin embargo ofrecía menos que nunca a los suyos. El malestar no se expresó al principio con palabras, se manifestó en miradas, en silencios, en conversaciones cortadas en los mercados. Los conflictos, antes excepcionales, comenzaron a repetirse. Agresiones sin sentido, violencias que nadie recordaba haber visto en Estania. Animales que ya no se sentían seguros ni siquiera a plena luz del día. Perro Sancho y sus ministros hablaban de casos aislados, pero los casos aislados empezaron a contarse por decenas. La justicia tardaba y cuando llegaba lo hacía cansada. El ejemplo incómodo. Frente a esa escalada de inseguridad, muchos españoles empezaron a mirar más allá de sus cercas. Sus ojos se posaron en las noticias procedentes de una granja lejana, El Sanador. El Sanador había sido durante décadas una de las granjas más peligrosas. Conflictos entre pandillas, extorsiones constantes, asesinatos encubiertos y un gobierno que fingía no ver nada. Una granja rota, acostumbrada al miedo. Nadie supo muy bien cómo ocurrió, pero un día llegó al poder un nuevo representante, David Memuelle. Joven, directo, con ideas simples y una promesa clara: devolver la paz a una granja destruida por la corrupción y la violencia. Sus primeras decisiones sorprendieron a todos. En lugar de discursos, ordenó construir una prisión de altísima seguridad. No una prisión simbólica, una real. En poco tiempo, la mayoría de los malhechores, extorsionadores y asesinos de El Sanador fueron capturados y encerrados. David Memuelle actuaba con mano dura. Para él, la protección de su pueblo no era una consigna política, sino una obsesión. Los resultados no tardaron en llegar. Las calles se vaciaron de violencia. Los mercados volvieron a abrir. Los animales comenzaron a caminar sin mirar constantemente hacia atrás. El Sanador, contra todo pronóstico, pasó de ser una de las granjas más peligrosas a convertirse en una de las más seguras. El éxito de David Memuelle no llegó sin polémica. Con su lengua afilada, debatía constantemente con otros políticos y con los pájaros mensajeros que transmitían las noticias entre granjas. Las críticas eran siempre las mismas: que había traído la paz a costa de la libertad, que su política permitía encarcelar a animales inocentes, que gobernaba
desde el miedo. La respuesta de David Memuele tampoco variaba. Puede ser, pero todo animal inocente que lo demuestre saldrá de prisión. En el sistema de El Sanador, los animales problemáticos no eran reinsertados, eran retenidos. Para algunos, aquello era una vergüenza, un abuso, una línea que nunca debía cruzarse. Para otros, era simplemente lo único que quedaba cuando todas las demás soluciones habían fracasado. Mientras Perro Sancho seguía hablando de convivencia, diversidad y casos aislados, en Estania comenzó a surgir una pregunta incómoda. No se gritaba, no aparecía en los discursos oficiales, se susurraba. ¿Y si el problema no eran los animales? ¿Y si el problema no era la diversidad? ¿Y si el verdadero error había sido abrir las puertas sin reglas y luego mirar hacia otro lado? La pregunta quedó suspendida en el aire de la granja, y como todas las preguntas que nadie quiere responder, comenzó a dividir Estania.